al juzgado segundo de lo contencioso administrativo y civil de Hacienda que la expropiación la realizan con base en el decreto 11.852P. P quiere decir presidencia. Entonces ahora que presento la demanda contra la finca ya total, porque esta parte expropiada la reúnen con las partes compradas, con las 8 fincas esas de Cian y Monturiol, y forman la finca 70.993, que es de donde sale el metaverso jurídico que le vamos a explicar con buena tinta aquí, en cámara lenta, para que ustedes entiendan cómo una empresa del Estado es utilizada para estafar a inversionistas extranjeros, cómo estafan al pueblo, a las finanzas públicas, cómo usan los recursos del pueblo para desarrollar una finca robada, meterle millones de dólares del pueblo para luego vender y hacer el agosto. El presidente de la República, sea quien sea Chávez, sea cualquiera, desde 1978 con Carazo, que se lucran de la hacienda por medio de préstamos internacionales, préstamo para una cosa, préstamo para la otra, hasta llegaron a otorgar 40 millones de dólares por el Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿A dónde fueron a parar esos dineros si Papagayo nunca se la compraron a mi madre o al sucesorio de mi padre? Jamás. Entonces hacen ese proceso expropiatorio falso y sale una sentencia de expropiación, y vayan a ver quién certifica la sentencia, Jorge Rogers. ¿Sabe quién fue? No. Una magistrada de la sala primera de la Corte Suprema de Justicia, que se llama Ana Isabel Vargas Vargas. Ana Isabel Vargas Vargas, Ricardo Madrigal y otra jueza que se me va ahorita el nombre, Laura García Carballo. Esos 3 jueces, en el 2019, que estábamos discutiendo sobre una apelación en el Tribunal de Apelaciones, estaba hablando yo de un papelucho vulgar y asqueroso que habían hecho falso, y ya iba a decir que era certificado por la misma jueza que estaba ahí, Ana Isabel Vargas Vargas, como actuaria del Juzgado Segundo Civil. ¿Y sabe qué hizo Ana Isabel? Se puso de pie y dejó a mi madre y a mí con la palabra en la boca en el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso el 19 de enero del 2019. Se puso de pie esta mujer, dejándome la palabra en la boca, porque ella sabía que lo próximo que yo iba a decir es que el papelicho vulgar y asqueroso había sido redactado por ella misma. O sea que ella era jueza y parte criminal de una conducta criminal, de un proceso montado que ya viene siendo un modus operandi dentro del Poder Judicial. Desde entonces hasta hoy el Poder Judicial monta procesos falsos, con decretos expropiatorios falsos, con decretos que dicen que este bien es de manial para robarse un hotel como en Quepos. Rodrigo Arias Sánchez hizo un decreto para decir que unas fincas, la 1 y la 2, por decirles algo, allá en Quepos, eran bienes que forman parte del patrimonio natural del Estado. Y como el patrimonio natural del Estado es un bien de manial, entonces por extensión el terreno nuevo que hizo Arias, que forma parte de ese patrimonio natural del Estado, se convierte en forma automática como un bien de manial, violándose el artículo 121, inciso 14 de la Constitución Política, que establece que solo la Asamblea Legislativa tiene la potestad para indicar que un bien patrimonial del Estado, dedicarlo al uso público. Entonces, con ese tipo de matráfulas, expedientes falsos, planos falsos, dictámenes falsos, expropiaciones falsas, el Estado de Costa Rica mafioso, la institucionalidad mafiosa, se queda con propiedades ajenas. Entonces es así como nace el polo turístico Papagayo, bajo los escombros y las cenizas de un hombre guanacasteco valiente como mi padre, y se monta allí un crimen a cielo abierto donde las autoridades
pega hacer y dejan pasar a la libre todo tipo de crímenes contra inversionistas y contra mi familia, contra la hacienda pública, contra la fe pública, contra la autoridad pública, contra los deberes de la administración pública previstos en la ley anticorrupción. Estamos hablando de un crimen organizado que se llama Polo Turístico Papagayo, que hace casas, construye casas para de 10 millones a 40 millones de dólares cada casa, para alquilarlas en $13,500 a $50,000 la más cara, sea un promedio de $31,500 por noche, lo cual produce solo en el condominio Four Seasons de 105 mansiones la suma de $1,200 millones por año, más de $3 millones diarios. Entonces, ¿cómo creen que se va a sentar un presidente de la República allí en casa presidencial por un salario de 2 millones? ¿Usted cree que cualquiera, que este hombre, Rodrigo Chávez, Carlos Alvarado y el sinvergüenza Luis Guillermo Solís, va a ir a sentarse a Zapote con semejante cantidad de trabajo que lleva la presidencia de la República por 2 millones de colones? Cuando le caen $3 millones diarios de papagayo, cuando se rumora que Recope, cada litro de gasolina que se vende va X cantidad para el presidente de la República. Entonces es allí donde el Banco Centroamericano de Integración Económica se vuelve autor y cómplice de una estafa a cielo abierto donde se depositan miles de millones de dólares de papagayo que luego retornan al país en préstamos. Entonces usted ve al Banco Centroamericano de Integración Económica prestando plata en Indonesia, prestando plata en la China, prestando plata en todo el mundo, dándole $500 millones a Costa Rica para tal cosa, 200 millones para cuidar a los pececitos, y 700 millones para cuidar el bosque en Osa. Es que Costa Rica no ve que los están estafando. El pueblo es tan estúpido, tan tonto, tan imbécil. Así es. Y ya vienen las elecciones. Claro, entonces, don Fran, permítame hacer un resumen para que usted pueda tomarse un sorbito de agua también. Vean, costarricenses, lo que está pasando ahí es terrible. El Banco Centroamericano de Integración Económica debe ser capitalizado por los aportes de los países. Entonces, si un país como Costa Rica viene con problemas de déficit, viene con problemas de deuda externa, ¿de dónde saca plata Costa Rica para darle aporte al Banco Centroamericano de Integración Económica? Ahora hablemos de Nicaragua y hablemos de los otros países de Centroamérica. Pero ese banco está súper capitalizado, tiene demasiado dinero. ¿De dónde lo sacó? Dan informes. ¿Por qué la auditoría del ICT y el mismo ICT no da informes de lo que se factura en papagayo? ¿Por qué tenemos que hacer un cálculo al aire de que tantas mansiones a $50,000 la más cara la noche, a $14,800 la más barata la noche, promedio $31,000, se facturan por día $3 millones? Eso es un cálculo hecho así de sencillo. ¿Y por qué la auditoría del ICT no da informe? ¿Sabe por qué? Porque le preguntamos y ¿sabe qué mandó a decir el ICT? Nosotros no tenemos control de eso. Pero construyen las casas y las mansiones y los hoteles sobre el piso de la finca robada a los Paniagua Mendoza. La 70993-000. Entonces, no tienen control. Le preguntamos a la Municipalidad de Liberia y la de Carrillo que cuánta plata han recibido ellos de los metros de construcción que ellos tienen que aprobar para que se construyan esos hoteles y esas mansiones. Tampoco informan. Es más, no saben. Nunca le han pagado $1 a esas municipalidades. Hace poco salió un proyecto de ley del Frente Amplio para incrementar el canon de ese impuesto. Pero el diputado no se puso a averiguar cuánta plata ha cobrado previamente y en qué se ha gastado. O sea, es que aquí, costarricenses, todo asumen estos pillos de la oligarquía criolla mafiosa y de los partidos políticos corruptos de siempre de Costa Rica, que el pueblo es un gran ignorante. Y entonces, cuando el Poder Judicial, un juez ha cometido el error de facultar un documento falso
para poderlo seguir aprobando, tienen que crear una mentira más grande en el próximo juicio. O sea, un prevaricato pequeño tiene que ser justificado en un prevaricato más grande y este en otro más grande y así sucesivamente. Pero ya se les acabó el tiempo. Porque ahora los juicios del robo de la finca de los Palmares ya están metidos en un solo juicio y ya tienen que decir que los propietarios legítimos son los señores Paniagua Mendoza, los hijos y la misma señora doña Alba Mendoza Vida Paniagua, porque no hay forma de probar que el ICT compró en buena lid esas propiedades a un falso poseedor de apellido Arias Villalobos, porque ese Arias Villalobos le crearon a él los derechos de posesión que nunca tuvo. Él nunca sembró ahí una papa, nunca tuvo un ganado, nunca se ensució la mano con boñiga y de un pronto a otro tenía posesión de la finca. Eso era para robarle la finca al legítimo dueño. Esto lo saben los jueces de la República. Esto está en los expedientes que hemos mencionado en varios videos. Esto está en juicio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como le robaron el hotel a doña Catalina Castro en Quepos, diciendo que donde está construido el hotel es un terreno de protección ambiental y que por consiguiente es demanial, cuando lo que ocurría es que esas propiedades que tuvo la compañía United Fruit Company eran enormes terrenos del gobierno que se los donó en concesión de 99 años de la compañía. Cuando pasaron los 99 años tenían que devolverle los terrenos al Estado, pero ya había gente que había hecho posesión en Quepos, y ahí había un pueblito, y ahí estaba doña Fanny Villegas, que tenía 15 años de tener una soda, el vecino de doña Fanny tenía 20 años de tener ahí y así sucesivamente. Entonces ellos tenían derechos de posesión legítimos. No, pero para desposeer a la señora del hotel, le dice, vea, ahí donde está el hotel, eso es del Estado, eso es zona marítimo terrestre. Por un decreto de Oscar Arias. No fue ni por ley, que tiene que cumplir con el artículo 45 de la Constitución. Entonces, dése cuenta que con esa misma estrategia le dieron poder al ICT y le dieron poder al ICE de irle a quitar los terrenos a los indígenas de Pérez Celedón y de la zona Brunca para crear el proyecto Indiquís. Y fui yo el que fui a defender a esos indígenas y a espabilarlos y les dije, no, aquí tiene que haber una consulta indígena para poder tomar estos terrenos. No es por el decreto que firmó Oscar Arias ni Roberto Dobles que se podía hacer uso de esos terrenos al antojo del ICE, como yo lo había hecho antes en otros proyectos, porque esa es la costumbre de la oligarquía criolla mafiosa. Sacar un decreto para pasarse por el arco del triunfo, el artículo 45 de la Constitución, y decirle, y se te haga lo que le dé la gana ahí, en Papagayo. Como lo está haciendo el ICT ahorita, ¿dónde? En la península de Osa. Lo mismo que hicieron en Guanacaste, lo están haciendo ahorita en la península de Osa. Entonces, la gracia de conocer este caso es que el pueblo entienda cómo el Poder Judicial, que tiene un montón de entidades debajo de él, la Sala Constitucional, la Defensoría Pública, el Ministerio Público, el Complejo Forense, un juez levanta el teléfono y le dice a un magistrado, le llama, vea, es que aquí hay que, esa sentencia tiene que salir así, 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 de esta forma. ¿Por qué lo sabemos? Porque muchos ex jueces han dado las razones en conversaciones con otros abogados de por qué renunció a la judicatura. Porque los llamaban para decirle, vean, en ese caso, la sentencia tiene que salir de esta forma. Esa corrupción del Poder Judicial es lo que tiene hundida a Costa Rica. Y el caso de Catalina Castro en Quepos y el caso del sucesorio de Manuel Paniagua Rodríguez en el caso Papagayo es la muestra evidente de que la Segunda República de Costa Rica ya tiene el último clavo en su ataúd. Por eso es que hablamos de la urgente necesidad de tener mucho poder para hacer ese cambio. Y ese cambio solo lo da una Asamblea Nacional Constituyente autoconvocada. Adelante, don Fran. Sí, Papagayo se mantiene en el anonimato de la prensa canalla y no canalla. Porque los canallas están contra Chávez y los no canallas están a favor de Chávez. Al final de cuentas, todos son canallas. Papagayo es prohibida hasta la palabra. Es de uso restringido. Propiedad intelectual del gobierno de Costa Rica. Porque nada se puede llamar Papagayo porque no te aprueban el nombre
ninguna sociedad anónima, ningún comercio, nadie se puede llamar papagayo. Y la prensa no te habla de papagayo porque precisamente la prensa la manejan las personas ricas, las empresas, los que se anuncian en la televisión, en la radio, en todos los periódicos. Personas que luchan, así como doña Fanny, de puro corazón y por puro amor a Costa Rica. O sea, eso no existe, eso es la excepción. Fanny es la excepción. El acerriceño es la excepción de la prensa canalla. La excepción de una mujer valiente que toca temas terribles que nadie se atreve a tocar. Porque papagayo es el paradigma de lo que no debe ser, el paradigma de la indecencia, de la inmoralidad. Fran, ¿qué pasaría, Fran? Fran, ¿qué pasaría si alguien le ofrece un derecho, una acción a Fanny Villegas de una sociedad anónima que tiene 3 mansiones en Papagayo de $30 millones cada una? ¿Qué pasaría con Fanny si ella acepta eso? Ya no puede tocar el tema de Papagayo. ¿Por qué? De inmediato le cierran las puertas a Jorge Roger Méndez y a Fran Paniagua. Por supuesto. Nunca más se vuelve a hablar de esto. ¿Por qué Trivisión no habla de esto? ¿Por qué el Teletica no habla de esto? ¿Por qué La Nación no habla de esto? Porque tienen intereses ahí. Adelante, don Fran. Y es que es peor que eso, Jorge Roger, porque fíjate vos que estas 105 mansiones del Hotel Four Seasons están siendo, se alquilan, ¿verdad? Se alquilan. Pero resulta que la moda última, el último grito de la moda de papagayo, de lo que es el metro papagayo, se dieron cuenta que estas casas pueden ser subdivididas en derechos para vender miles de millones de dólares y captar miles de millones de dólares en el mercado nacional. De ahí que se presume que diputados, magistrados, jueces, empresarios, todo el mundo prefiere invertir en papagayo y no en un certificado de depósito a plazo, ¿verdad? Así como los grandes millonarios son los que compran los bonos de la deuda interna, así en papagayo hay todo un mercado nacional al que compra acciones, porque tenemos la casa número 34, Z000 del condominio Four Seasons 2 MZ000. Esa casa, la número 34, se subdividió en 12 derechos y cada derecho se vende en $100,000. Estamos hablando de $1,200,000 en derechos. Entonces alquilan las casas y dan remanentes sobre esos alquileres a esos propietarios de esos derechos. Ahora, si usted multiplica 105 por 10, estamos hablando de más de 1,000 derechos. Eso es lo que están haciendo ahora en Papagayo, vendiendo acciones de sociedades de papel que no tienen ningún sustento real, porque la finca 70.993 que inscribió 590 hectáreas de nuestra hacienda está incólume hoy por hoy, no se le ha segregado un solo metro cuadrado, y que lo que le entregaron al gran concesionario de Papagayo, al original, que era la cervecería Costa Rica, Rodolfo Jiménez Borbón, que de Dios goce, porque acaba de morir ese señor, el dueño del Grupo FIFCO, el dueño de la cervecería Costa Rica y de Desarrollos Hoteleros de Guanacaste, y cuanta empresa hay y cuanto respira dinero es dueño de ese señor. A ese gran concesionario no le dieron la finca 70.993, sino que crean un nuevo código que se llama 9Z000, del cual dependen todas las demás concesiones de Papagayo, creándose así un metaverso, un gemeleo de fincas a lo chambón, a lo brutal, ¿verdad? Ya en una abierta y expresa estafa jurídica bien planificada estatal. Entonces el gran concesionario actual, que es Karim Jamal Alibay, adquirió las acciones de la cervecería Costa Rica de Rodolfo Jiménez Borbón
y ahora él es socio y cómplice del ICT porque yo demandé al Hotel Four Seasons. Y el Hotel Four Seasons es la concesión 2MZ000, de la cual devienen 105 fincas filiales, y esas 5 fincas filiales que pertenecen a 105 sociedades de papel fueron demandadas por mí también, y no es sino la firma BLP que contesta solamente la 12MZ, que es el Hotel Four Seasons, que le pertenece a Karim Jamal Alibay, cuya franquicia le pertenece al príncipe árabe Al-Waleed bin Talal y a Bill Gates. Ellos contestan la demanda del Four Seasons, pero no contestan las 105 demandas de las casas. Entonces, si el ICT es el que da en concesión nuestra finca gemeliada en un metaverso jurídico, ¿por qué Karim Jamal no contestó las 105 demandas? Porque no son de él. Porque Karim Jamal, primero, no es representante legal. Segundo, los representantes legales son ficticios para esconder el verdadero y legítimo propietario. Señor fiscal general, esto es para usted. ¿Quién es el dueño de esas 105 mansiones? Pues el ICT y el presidente de la República. ¿Quién más? Se depositan esos dineros en paraísos fiscales o en el Banco Centroamericano, o donde demonios sea. Don Fran, y después, cuando permítame la platita y se la lleva para Andorra. Ahí está. Permítame hacer un comentario. Costarricenses, si usted pertenece a la alcurnia de este país, usted va a escuchar en esos restaurantes finos, qué sé yo, Le Chandelier o algún restaurante fino, que alguna persona de su clase social alta adquirió unos derechos de unas sociedades anónimas de papagayo que están dejando muy buenos réditos. Saque usted la plata del banco, compre usted el derecho y le van a depositar en una cuenta en Islas Vírgenes los réditos. ¿De qué? De los alquileres de esas casas. Sobre la finca 70993, robada a los Paniagua Mendoza, inscrita a nombre del ICT. ¿Me están entendiendo, costarricenses? Que por qué razón la palabra papagayo no se escucha en la Asamblea Legislativa, no se escucha en el Poder Judicial, no se escucha en la prensa. Porque todos tienen derechos de esas sociedades anónimas falsas. ¿Por qué son falsas? Porque lo correcto es que usted, cuando compra una sociedad anónima, tenga piso, activos para producir. ¿Dónde está el piso? Por ejemplo, donde hizo Mel Gibson. ¿De quién es ese piso? Donde hizo Mel Gibson una mansión de 25 millones de dólares. Del ICT, de la finca 7993 y el triple cero. Es que eso es lo que cuesta comprender. Que esta mafia no es una mafia salida de una cantina, no, salen de universidades europeas y norteamericanas. Planifican a largo plazo un robo espectacular de 3 millones de dólares por día, como el robo de 7 millones y medio de dólares diario en intereses que le paga Costa Rica a los falsos judíos askenazí de Nueva York. Entonces, para que esto sea, el Poder Judicial tiene que dar el visto bueno. Y es Fran Paniagua el que le mete 14 pleitos primero al metaverso jurídico, porque Fran Paniagua, siendo un abogado investigador, no sabía, porque no estaba ante el ojo público, la existencia de la finca 7993-000. La tenían escondida, costarricenses. ¿Cómo se entera Fran Paniagua? Y es lo que le voy a preguntar. Fran, ¿cómo se entera usted de la existencia de la finca 7993-000, que realmente es la finca Los Palmares? Gracias a una imprudencia de la Procuraduría General de la República, en los 14 juicios que ya mencionaste, donde yo dirijo la demanda contra los concesionarios del ICT y el Estado, la Procuraduría General de la República, por medio de una abogada que se llama Yania Salas, para defenderse y para complicar la cosa, dijo que en la porción específica de cada expediente, de esos 14 expedientes, que esa parcela que se estaba peleando en cada expediente estaba inscrito bajo la finca 70.993. Entonces, como reveló un secreto de Estado, yo le di las gracias públicamente y ante el juez de cada caso, y le dije muchas gracias por ser tan honesta,
¿verdad? ¿Cuál honestidad? Era simplemente para complicarme la existencia de que yo no había demandado a la finca madre y que por lo tanto las demandas contra las fincas hijas sobre esas 14 parcelas había una falta de legitimación pasiva, esto es, que yo no tenía por qué demandar a los empresarios de Papagayo y cada uno había opuesto la excepción, la defensa de falta de legitimación pasiva, indicando que ellos no tienen ninguna relación con el sucesorio, que no existe una relación bilateral o sinalagmática entre ambos y que por lo tanto mi demanda únicamente tenía que ser dirigida contra el Estado y contra el Instituto Costarricense de Turismo. Por lo tanto, yo traté de ampliar la demanda y las pretensiones y las pruebas para establecer que esas fincas, esas 14 parcelas, provenían de la finca 70.993 y que por lo tanto se me permitiera embargar, anotar la demanda en esa nueva finca. ¿Y sabe qué hicieron los jueces? ¿No? ¿Sabe qué hicieron los jueces? ¿Qué hicieron? Rechazarme la solicitud de ampliación de la demanda diciendo que eso no era un hecho nuevo, sino que era un hecho de 1981, cuando ya había quedado finalmente inscrita la finca. Cuando la ley establece que el hecho nuevo puede ser un hecho anterior a la demanda, posterior a la presentación de la demanda, o bien que la persona alegue que no conocía ese hecho a pesar de ser anterior a la presentación de la demanda. Entonces, era muy válido que yo pretendiera ampliar los 14 procesos. Pues como algunos jueces me dijeron que no, entonces yo preferí cerrar las causas, las 14 causas judiciales, y presentar en agosto del 2024, del año pasado, una demanda contra la finca madre 70.993, dirigida únicamente contra el ICT y contra el Estado, por cuanto las 14 demandas anteriores, los concesionarios de Papagayo se habían defendido indicando que no existía legitimación pasiva para ellos, que yo no los tenía por qué demandar. Entonces yo digo, bueno, llevan razón. Llevan razón. El asunto es dirigir la demanda únicamente contra el Estado. Se hizo una demanda más simple, más sencilla, más sostenible, más coherente, ¿verdad? Sobre todo, esto es importantísimo que Costa Rica lo sepa, y es que la finca 70.993 no cuenta con ninguna anotación, ninguna segregación, de tal forma que estuvo ahí escondida durante 30 años esperando por su dueña, por mi madre, ¿verdad? Esto es una ironía de la vida, un revés a esta mafia intelectual, ¿verdad? Porque Papagayo es una obra de ingeniería jurídica terrible, de lo más alto, de altísimo nivel, Frank. De mentes criminales. Fanny, son las 10 de la noche. Yo por mí me quedo media hora más, no sé, me imagino que Fran también, pero yo no deseo abusar tampoco y le pregunto. Sigamos porque estamos grabando, porque esto tiene que quedar en archivo y dándole a todos los costarricenses la información. Adelante. Yo no lo sabía, que Papagayo es una empresa del gobierno, no sabía que el presidente recibe tajadita, yo no sabía que es prácticamente un negocio así. Ajá. Y que hay muchos más negocios. Yo eso lo sabía, y muchas personas que han pasado por aquí tampoco, y los que están tampoco lo sabían. Adelante, don Fran. Escuchando. Sigan adelante. Doña Fanny Papagayo es el gran confite que se comió Figueres. ¿Se acuerda cuando se desapareció una plata y que le dijeron a Figueres, al viejito, que dónde estaba esa plata? Dijo que se los había comido en confites. Papagayo es el gran confite del presidente de la República. Mentira que ahí llega. ¿Usted cree que si el fiscal fuera realmente enemigo de Chávez, o los magistrados tuvieran algo contra Chávez, ¿usted cree que ya no le hubieran puesto las esposas? ¿Ya no hubieran allanado Casa Presidencial? ¿Ya no hubieran allanado el ICT? ¿Ya no hubieran allanado todas las mansiones de Papagayo? ¿Ya no hubieran allanado las oficinas de Península Papagayo, donde está Manuel Ardón, que es el brazo derecho
Karim Jamal Al-Libay, que se dedica a estafar a inversionistas vendiéndoles el metaverso jurídico, porque crearon un metaverso. Vea, Papagayo, es cierto, ya son las 10 de la noche, yo por mí pues puedo continuar hasta el amanecer, pero resulta ser que Papagayo da tanta materia de qué hablar, porque una cosa es la historia de los Paniagua Mendoza, la historia de la hacienda de los Palmares, y otra cosa es Papagayo, y Papagayo amerita análisis de cada una de las estafas que se hacen y se están haciendo. Y es que la gente, el Estado, por ejemplo, los Estados Unidos, el Estado de los Estados Unidos, el Congreso, el Senado, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el FBI, la CIA, todos esos pasan por alto Papagayo. Yo no sé por qué Papagayo está tan blindado. ¿Cómo es posible que un Estado como los Estados Unidos le secuestren, le embarguen los bienes al presidente de España, la casa en Miami, unas propiedades que tenía, diciendo que es un gobierno corrupto, el español? ¿Y cómo es que Papagayo sigue por la libre, a pesar de que John Biden estuvo metido allí haciendo estafas, vendiéndole derechos accionarios, miles de millones de dólares a inversionistas norteamericanos de un proyecto fallido de la península norte que se llama Norpenínsula Holding, NPH, que es la concesión 2526Z000 de las 228 hectáreas más las 185 hectáreas de la zona marítimo terrestre. Son 400 hectáreas donde hay un proyecto de 5 hoteles 5 estrellas, 5 residenciales de lujo, más una marina y un campo de polo. Ese proyecto, inicialmente de la cervecería Costa Rica, pasa a Norpenínsula Holding. Norpenínsula Holding pasa de la cervecería Costa Rica a Marvin Chuan, y Marvin Chuan le vende las acciones a Karim Jamal Al-Libay. ¿Cómo es posible que una persona de la talla de Bill Gates o del príncipe Al-Walid bin Talal, que es sobrino del rey de Arabia Saudita, cómo es posible que ese tipo de gente, más las franquicias internacionales Ritz-Carlton, que es la más grande, la más cara de todo el planeta, que pertenece precisamente a la familia de Al-Fayed, aquel hombre multimillonario egipcio que se casó, que andaba con la princesa Diana, el amante de la princesa Diana, son los dueños del Ritz-Carlton? Pero estas franquicias se venden, ¿verdad? Como cualquier franquicia, cualquiera lo puede comprar, y ahora pertenece a Mohari Hospitals, que es una empresa domiciliada en Chipre, que es de la Ritz-Carlton. Entonces, la Ritz-Carlton ahora entró al negocio de los megayates, y esos megayates, no existe una sola marina pueda captar o soportar esos megayates que se quedan ahí parqueados en alta mar porque no pueden entrar a la marina de Papagayo, y de esos megayates se bajan cajas de cajas llenas de dólares, y los empleados y todo Guanacaste habla de que esa marina se presta para la droga, para lavar dinero, para sacar dinero. Entonces son miles de millones de dólares que se depositan en efectivo en los bancos del Estado, en los bancos privados, y hay una sobrepoblación de dólares como cocodrilos en los ríos. Hay una sobrepoblación de dólares que tiene en jaque las mismas reservas del Banco Central y el mismo tipo de cambio, y hay un desmadre cambiario que está afectando la misma economía costarricense, la misma inversión extranjera, el mismo turismo. Entonces vean que Papagayo es el completo desmadre de los desmadres, y la zorra y la prostituta y la gran ramera del Estado y de las instituciones costarricenses, donde forma una empresa Papagayo, el polo turístico Golfo de Papagayo, es la gran ramera de Costa Rica, el gran paradigma de lo que debe ser la vergüenza, la moralidad. Don Fran, figúrese usted que hace un tiempo Albino Vargas le pidió a una entidad gubernamental que le dijera cuántos millones de dólares estaban depositados en el sistema bancario nacional. Le estoy hablando como de hace 10 años. Y habían 36 mil millones de dólares depositados, que era el 50% del Producto Interno Bruto de ese momento. ¿Cuántos millones de dólares pueden haber ahora? Hablemos de 44 mil millones de dólares. O sea, y si estamos produciendo 68 mil millones de dólares en Producto Interno Bruto,
hay más del 60% de esa cantidad depositados en el sistema bancario nacional. El tipo de cambio es para que esté en 300 o en 250 pesos. Están haciendo grandes esfuerzos para que no baje más de 490. Pero es la cantidad de dólares que hay aquí que no vienen por exportaciones, entran por algún lugar y los depositan en el sistema bancario nacional para lavarlos. Esa explicación es la que no le han dado al pueblo de Costa Rica, porque hablan de los escáneres, de una droga que se va y que agarraron allá en Holanda y todo lo demás. Sí, estamos de acuerdo, eso produce dólares, estamos de acuerdo, pero no la cantidad que tenemos depositadas en el sistema bancario nacional. Y otra cosa, la Fiscalía, el Ministerio Público tiene que investigar cómo es que entraron tantos miles de millones de dólares al sistema bancario nacional. Es que yo voy con un maletín con 2,000 millones de dólares a depositarlos en ventanilla. No, nadie hace eso. ¿Cómo entran? Que es que alguien los mete por la puerta de atrás. ¿Y cómo es que aparecen esos millones de dólares desde hace 3 años? ¿Será que alguien inventa que se abrió una cuenta hace 4 años y comenzaron a meterle 50,000 dólares y ahora ya tiene 3 millones de dólares? Todo eso hay que investigarlo, costarricenses, porque aquí no se le puede creer a nadie si no existe una auditoría internacional imparcial al Ministerio de Hacienda, al Banco Central de Costa Rica y a las cuentas nacionales. No se le puede creer al político lo que dice. Adelante, don Fanny y don Fran. Corazón no quieren que entre la CICI. La CICIC no quieren. Sí. Sí, claro, sí, es que Papagayo, el tema, para no desviarnos tanto, Papagayo es el paradigma, Papagayo es el modelo a seguir y a replicar en Punta Arenas, o sea, Osa, y en Limón, y en la zona sur, y en todos los parques, porque resulta que ahora se pusieron de moda las fundaciones, Elon Musk, Bill Gates, Melinda Gates, el príncipe Al-Walid, el mismo Karim Jamal, el George Soros y todos los megamillonarios del planeta hacen fundaciones. Entonces esas fundaciones vienen y le dan donaciones a Costa Rica para mantener al oso perezoso, para mantener los bosques de Osa. Pero mentira, lo que vienen haciendo es adueñándose como papagayo, porque después de que esas fundaciones están allí metidas, lo que hacen son concesiones. Entonces la concesión, y por eso es que yo digo que Papagayo es la gran ramera, porque las concesiones se rigen por la ley de administración financiera, ¿cierto? Todas las concesiones deben seguirse la ley de administración financiera. Dígame cuál ley de administración financiera se aplica en Papagayo. Ninguna. Dígame qué auditoría hace la Contraloría General de la República de las concesiones en Papagayo si conceden supuestamente un bien del Estado, que es un bien público, que es un bien de todos los costarricenses, se lo dan a Mel Gibson o a Michael Jordan o a Madonna o a quien sea, se lo dan allí un uso de suelo para que construyan una mansión y esa concesión, quien la otorga es el gran concesionario, no el ICT, porque el gran concesionario lo que hace es hacer sociedades de papel. Entonces en el próximo programa yo les sugiero, de la forma más respetuosa, que hablemos del metaverso, Papagayo, y nos centremos, porque hoy nos dedicamos buen tiempo a contar la historia de la familia mía, de los Paniagua Mendoza, y la historia de la Hacienda Los Palmares. Pero el problema ese de la Hacienda Los Palmares es un problema privado de mi familia en conflicto judicial con el Estado y el ICT. Pero de alguna forma reviste un fin público y por esa misma razón yo lo revelo ante todo Costa Rica, no para que hacerme el Martín de que, nos robaron, nos persiguen, nos mataron, nos quisieron matar. No, es porque es el antecedente del polo turístico de Papagayo y es el terreno sobre el cual opera el polo turístico Papagayo. Pero tenemos que exponer a Papagayo como lo que es, como la gran ramera. La ramera es la que se acuesta con todos los príncipes de la tierra.
porque no solo los de la oligarquía criolla mafiosa y de los empresarios ahí que compran una acción en Papagayo, sino que estamos hablando de los millonarios del planeta, porque Papagayo, para que ustedes sepan, es un principado, ¿verdad?, que tiene sus propias leyes, sus propios reglamentos, sus propios decretos, y que se rige por directrices del ICT. Pero el ICT tiene un gran cómplice que se llama Karim Jamal Al-Libay, que es el que se encarga de hacer los negocios sucios. Karim Jamal Al-Libay, como concesionario, hace sociedades anónimas y les otorga, por medio de un plano, por medio de una sociedad anónima, por medio de un croquis, hacen mansiones no solo en la zona marítimo terrestre, por ejemplo, en la concesión 2804Z000, donde está el hotel Ritz-Carlton, que es uno de los hoteles más caros del planeta. Hay 36 mansiones construidas en la zona marítimo terrestre, y esas 36 mansiones no están registradas ahora ni están autorizadas. Frank, permíteme explicar un poquito ese detalle. Ojalá, Fanny, que podamos hacer otro programa de continuación de este tema, pero vea, hay un detalles terribles aquí que hay que explicar. Vean lo que ocurre. Puede manejar al dedillo recover. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Poder Judicial ha blindado Papagayo. Entonces, cuando los Paniagua, Mendoza, meten el juicio contra la 7993-000, se inventan sin fundamento decir que no, que esos bienes son de maniales, como decir una calle, una acera o los 50 metros de donde rompe la ola en pleamar, en marea alta, hacia adentro. Eso es zona marítimo terrestre. Dígalo así, fue la jueza Alana Fonseca la que dijo bueno, que Papagayo son bienes de pero maniales. ¿cómo van a ser bienes de maniales? Porque si fuera de manial, que significa que es de todos, de ahí, Fanny, mañana llevemos unas tortillitas con repollo, huevo duro y frijoles y nos vamos todos a pasar un ratito ahí a la piscina del Four Seasons. Es que no son de maniales, son bienes patrimoniales que los venden, que los hipotecan, que hacen negocios con ellos y son del ICT. Entonces, al decir que son de maniales es para cerrar la causa, pero la causa no la puede cerrar la jueza Alana Fonseca Amador porque los bienes ya se vienen transando y en otras causas que había metido Fran Paniagua Mendoza sí habían hecho la anotación para un futuro embargo. Entonces, el Poder Judicial tiene que sacar jueces limpios, puros, naturales, como lo garantiza el Código Penal y la Constitución Política, para analizar claramente que ese activo, el 7993-000, no es de manial, es patrimonial y mal inscrito a nombre del ICT porque se la robaron a los Paniagua Mendoza. Por eso es que los Paniagua no meten un juicio para que les paguen la finca, no, es para que se la devuelvan. ¿Por qué? Porque nunca hubo un proceso de expropiación con un expediente judicial y administrativo donde salga una fotocopia de un cheque donde diga, ve, aquí se le pagó a Manuel Paniagua o a la viuda de Manuel Paniagua la finca. Y como eso no existe, no hay forma de que el Estado, de la Procuraduría del ICT le gane a los Paniagua Mendoza este juicio. Porque lo otro sería decir que el chancho es volador, que los chanchos vuelan. O sea, una cosa estúpida. Adelante, Frank. La única forma es lo que dijo la jueza Lana, por eso la recusé. Recusar es decir que un juez tiene un interés directo allí, o en este caso ha perdido la objetividad y la imparcialidad. Aparte de que fue demandada por prevaricato y hay causa penal, y esto constituye una causal de impedimento que me da lugar a mí para plantearle una recusación. Pues ¿sabe qué hace un juez corrupto cuando lo recusa? Se aferra al caso como el perro a su hueso. Se aferra al caso como el bailarín al piso. Es decir, no se quita. Entonces tiene que llegar otro juez para decir si existen o no causales para quitarla, y en eso estamos. Pero resulta ser Jorge Roger Méndez y doña Fanny Costa Rica, que es su casa,
y la casa de cualquiera y todo el bono está registrada, la casa del bono está registrada en 13 millones de colones. ¿Saben cuántas están registradas las mansiones de 40 millones